Una vez que termina la parte de la profecía de la sustitución, va a hablar un poco el autor de por qué un medio no puede sustituirse, porque en realidad el medio no es únicamente la plataforma y la tecnología que se utiliza para distribuir el contenido, sino que justamente el contenido es parte del medio. Entonces, en todo caso, si hay algo que sustituir, sería la plataforma, la tecnología, y no el medio como tal. A partir de ahí va a retomar la idea que ya tiene que ver un poco con la interacción que mencionaba antes de coevolución de los medios, que quiere decir justamente que los medios coevolucionan entre sí, evolucionan en conjunto y en forma interdependiente. El nuevo medio siempre se va a beneficiar del anterior tomando prestados sus contenidos y características centrales. Es por eso que no hay un proceso de sustitución, sino por el contrario, se enriquecen los medios nuevos con los viejos. En síntesis, va a decir el autor, en lugar de concebir a la evolución de los medios como una sucesión de rupturas y sustituciones, es necesario asumir una mirada coevolutiva, es decir, una mirada donde los medios nuevos y viejos cooperan entre sí. Que esta mirada debe comprender tanto la relación de los medios entre sí como el vínculo entre estos medios y los usuarios. Porque de nada serviría entender la interacción si no entendemos que los medios no serían nada sin el modo que termina por determinarlos y definirlos en el que se vinculan con los usuarios. Terminada esta parte del texto, va a ir a un nuevo subtítulo al que llama la ecología de las pantallas. Este subtítulo va a preguntarse sobre por qué hablamos de las pantallas y no de la pantalla, y va a apuntar mucho en la idea de que no podemos encontrarnos con una pantalla absoluta, sino justamente que las pantallas, al no eliminarse entre sí, constituyen un ambiente complejo en el cual terminamos leyendo y consumiendo contenidos de distinto modo. Ahí va a decir el autor, precisamente la ecología de los medios concibe esta diversidad de medios en forma complementaria e interdependiente, siempre de acuerdo con las necesidades y las demandas del lector, usuario o consumidor. A partir de ahí va a ser como una historización de las diferentes pantallas que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, primero la pantalla del cine, después la de la televisión, después la de la compu, y va a terminar por la del celular, que ahí hay quienes dicen que es la pantalla absoluta o la pantalla total, otros dicen que es la cuarta pantalla, pero lo interesante para rescatar de este tipo de pantalla es que es una pantalla nómada, es decir, que se puede trasladar con uno y que se adecua a los movimientos y prácticas de la vida cotidiana de los usuarios. Sin embargo, es una pantalla interesante porque no deja de incorporar todas las muchas características centrales de los medios previos. Luego de eso va a ser como una especie de futurología el autor y propone que este devenir de pantallas no va a terminar nunca porque siempre van a apuntar hacia una creciente miniaturización para ofrecer una experiencia de usuario donde la pantalla pasará cada vez más desapercibida al punto de desaparecer como tal. Es decir que paulatinamente las pantallas se irán incorporando a la vida de los usuarios de tal modo que empiecen a pertenecer a su vida cotidiana. De este modo va a seguir avanzando y va a pensar, bueno, si estamos hablando de un ecosistema donde convergen todas las pantallas y ninguna sustituye a la otra, va a pensar cómo interactúan esas pantallas. A partir de ahí va a proponer 3 conceptos muy importantes para pensar el modo de interacción entre las pantallas. El primero es el concepto de multimedia, el segundo es el concepto de convergencia y el tercero es el concepto de transmedia. Cuando habla del concepto de multimedia, va a decir que generalmente se aplica a la combinación entre textos, gráficos, sonido, animación y video, pero que lo que termina de ser determinante la idea de lo multimedia es su aspecto interactivo. Es decir, que la pantalla o el medio, los medios y la pantalla en este caso, tengan la posibilidad de interactuar con su usuario. El segundo concepto es el concepto de convergencia, que básicamente puede resumirse en que lo nuevo y lo viejo choca, se unifica y ahí el poder del productor y el consumidor interaccionan de manera imprescindible. Es decir, que lo nuevo y lo viejo colisiona de tal forma que el poder de quien produce y de quien consume debe poder interactuar y de esa forma determinar a los medios nuevos y viejos que están colisionando.
Por último, el concepto de transmedia, que básicamente se refiere a lo que son las narrativas transmedia, que ahí el autor lo define como un tipo de relato en el que la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión. Esto quiere decir que las historias tienden a ser contadas a través de muchos medios. Eso es un concepto muy importante. El hecho de la lectura transmedia es un rasgo característico a la hora de pensar en el modo en que interactúan las pantallas. Por último, va a ir hacia el último subtítulo del capítulo, que es el que se llama La circulación de contenidos en el ecosistema de pantallas. Ahí va a preguntarse el autor de qué modo circulan los contenidos. Y esta parte es muy importante y es muy troncal y es básicamente lo definitorio que termina por caracterizar el contenido que consumimos en esta época donde las tecnologías han proliferado las pantallas y consumimos contenidos a través de muchas pantallas que, como ya hemos visto, interactúan dentro de un mismo ecosistema. Cuando hablamos de contenido y el modo en el que ese contenido circula por esa diversidad de pantallas y por ese ecosistema, el autor va a decir que de alguna forma los medios propagan y diseminan el contenido. ¿Qué es lo más importante de este subtítulo? Que básicamente el paradigma del contenido cerrado, hecho, que viene encasillado, que viene construido y que el consumidor lo recibe de ese modo, se rompe. Porque el consumidor en realidad pasa a ser de este modo un prosumidor. Esto quiere decir que el contenido cada vez se vuelve más personalizado y que de algún modo ya no existe un contenido que es uno solo para todos, sino que cada uno empieza a consumir diferentes contenidos o lo que nos proponen los medios de una manera más personalizada. El contenido entonces es entendido como algo que ya no está empaquetado, sino como algo que muta dependiendo del usuario y de lo que el usuario decida hacer con él también. Esto sería lo más importante de todo el capítulo 1 para repasar conceptos importantes o para unificar una idea troncal de todo el texto, es que a partir del advenimiento de las nuevas tecnologías hay una nueva forma de acercarse a la lectura, un nuevo modo de desarrollar prácticas de lectura y de consumo que tienen que ver con la proliferación de pantallas. Estas pantallas, va a decir el autor, no implican la sustitución de una hacia otra, sino que por el contrario funcionan de modo interactivo e interdependiente y constituyen un ecosistema. A eso se refiere cuando habla de ecología de las pantallas. Ahí va a ser muy importante también el modo en que las pantallas interactúan y el modo en el que circulan los contenidos dentro de esas pantallas. Estos contenidos particularmente caracterizados porque ya no son una cosa hecha, encasillada y construida, sino que van a mutar dependiendo del usuario y de lo que el usuario pretenda hacer con ellas. Esto es todo por hoy. En el próximo podcast vamos a estar repasando sobre el texto de Scolari.